Las 5 menos 25 minutos de la tarde, seguimos en directo, seguimos fijándonos en las imágenes y en los rescates de las inundaciones o como consecuencia de las riadas del pasado fin de semana en nuestra comunidad. Hoy además nos va a contar su testimonio Rosa Marina Herrea. Ella vive en Villava, tiene una casa ahí y tuvo que ser rescatada. Damos la bienvenida en primer lugar a Pilar Aramburu, después a Rosa Marina Herrea, a continuación a Julen Mendiguren. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Pilar. Gracias a vosotros. Hablaremos hoy de Burlada, Villava, de la Rochapea, de todas estas localidades, ¿verdad, Pilar? Sí, sí, muy queridas. Efectivamente, Pilar Aramburu, que además fue alcaldesa de Burlada durante mucho tiempo y que conoce los entresijos de ese ayuntamiento, ¿verdad? Y de la localidad. Rosa Marina Herrea, ¿qué tal estás, Rosa Marina? Pues como vosotros muy bien, francamente bien. Momentos complicados, ¿verdad? Muy complicados, muy enfadada, pero muy bien. Bueno, nos vas a contar cómo fue todo, ¿eh, Rosa Marina? Sí. Una odisea. Como una hija de Pilar que decía de pequeña, ¿esto es como decía? Esto es una aventura, por ejemplo. ¿Esto es una aventura, por ejemplo? Pues eso. Cuando Algo ya se así, convierte ¿no? en aventura es mucho más llevadero, porque lo puedes contar. Hoy estamos sonriendo, pero sabemos que Rosa Marina y su familia lo pasaron mal en Villava, ¿eh? ¿Verdad? Julen Mendiguren, ¿qué tal, Julen? Bienvenido. Osongi, Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿cómo estamos? Bien, ¿Bien? Muy bien. ¿Salvado de las riadas o no? Yo no tuve ningún problema de esto. Me avisaron los policías municipales por si acaso teníamos los coches en el subterráneo, en el aparcamiento subterráneo, y fueron piso por piso llamando a los timbres y a las puertas, pero no entraron, no llegó a entrar el agua. Y eso sí, en el portal, cerca del portal, pues llegó el agua más alta que ninguna otra vez. Y eso sí, hizo daños a otros locales que son más antiguos, que se construyeron hace ya muchos años y que tenían materiales que perdieron. Por ejemplo, el colectivo infanto-juvenil Umechea, que tiene su sede en el chalet de Gridillas, al lado del patinódromo, que se convirtió en un lago, el patinódromo. Pues eso sí, esos tuvieron una inundación mayor que otras veces. Así es. Bueno, vamos a ver si os parece una historia que también nos muestra, bueno, pues las dificultades que supuso tener esa climatología adversa y sorprendente. Vamos a ver las imágenes y luego contamos cada uno pues realmente cómo ha vivido su historia. El helicóptero del 112 fue el primero en comprobar el domingo la magnitud de la inundación que cubría media cuenca de Pamplona. Desde el aire se comprobaba que lo que sucedía abajo adquiría una dimensión histórica. Los ríos habían perdido su cauce y cubrían ya rotondas y calles como si de canales se tratase. Con la cámara que el helicóptero lleva en la cola queda grabada la situación. En Huarte las huertas están anegadas y el edificio de Foro Europeo tiene el agua a las puertas. Se comprueba como el soto de Burlada ya está gravemente afectado. El agua cubre parte de las instalaciones deportivas municipales. En el límite entre Burlada y Villava, la rotonda de acceso al polígono Areta está totalmente cubierta por el río. Y al acercarse a Villava se evidencia cómo el Ulzama y el Arga se han hecho ya con parte de la localidad. Allí la estampa es inaudita. Villava presenta numerosas calles cubiertas, calles que se han convertido en canales. La calle Ulzama y sus inmediaciones, la urbanización Martiquet o la Papelera. Villava es una pequeña Venecia. Desde el helicóptero se percatan de que un operario municipal que retiraba coches afectados se ha visto cercado por el agua, ha subido al techo del vehículo y necesita ser rescatado. El helicóptero graba toda la maniobra. Uno de los miembros de los servicios de emergencia desciende desde el aparato, se hace con el hombre y tras engancharle en su arnés lo eleva hasta el interior del helicóptero y es trasladado a una zona sin riesgo. Nos impactan todavía esas imágenes, ¿verdad, Pilar? Impresionante, de verdad. Impresionante, ¿no? La comarca. Sí. Bueno, ¿cómo lo viviste, Pilar? ¿Has tenido la suerte yo no estaba cerca, de no ser afectada? pero desde luego impresiona muchísimo. Yo cuando vi el puente de Burlada cubierto por el agua, pues para mí ha sido, y hemos tenido muchas inundaciones, y desde luego fue insólito, es impresionante. Y ver todo lo que pasaba en la Rochapea y ver todo, es que ayer estuve paseando por toda la orilla, por donde pude, y llegué hasta Huarte. Y es tremendo el que haya salido el cauce hasta donde salió, con qué violencia además, porque desde que el Ulzama entró con aquella fuerza, pues es que árboles tumbados, que eso a su vez arrastra con una violencia impresionante,
es tremendo, es desolador. Sí. Así es, pero es verdad que Burlada de alguna manera ha visto, bueno, reducido de algún modo, ¿no?, por decirlo así, el daño que podría haber ocasionado gracias a alguna medida que ya se tomó después de otra inundación, ¿no? Pues mira, yo de esa medida discrepo de las medidas de las motas en general. Sí. Primero porque realmente las directivas europeas lo dicen que no conviene. Pero es que antes, en la etapa en la que me correspondió tener la responsabilidad y en Burlada, había un grupo de biólogos que estuvieron haciendo el estudio del río y de por dónde tendríamos que tomar medidas, y en todo caso lo que es bueno es, primero, no construir, después, que sea lo más plana posible la zona, que vaya subiendo el agua para que no haya violencia en el agua. Entonces, cuando se pone una escollera, como yo me encontré en aquella etapa que hicieron en la zona de las huertas enfrente de la malla, el agua vuelve y tiene mayor violencia todavía. O sea que las motas, las escolleras, no son medidas buenas para el río. Y no son buenas también para los daños que se ocasionan, porque se salvan en un trocito, pero se provocan y más graves en otro. Por otra parte, el colector que va paralelo al río, y es un colector muy grande que llega hasta San Jorge, va paralelo al río. Hasta la Zuri. Sí. Bueno, pues lo de la teoría de los vasos comunicantes es irrebatible. Entonces saltan 6 metros las tapas, porque realmente cuando sube el río sube el aliviadero del colector. Y lo que inunda Burlada es sobre todo el colector. Y las viviendas o los edificios que se han planteado con una mala consideración de dónde debería de estar el punto de partida de lo habitable. Porque eso es real, es real. Yo he visto en el conservatorio al río, de Burlada, pues que salía el agua por los lavabos, por todo, porque ahí está la presión del agua, que tiene un camino que es el suyo. Y aunque se dé cada 50 años, cada 100 años, es suyo. Y nosotros tendríamos, cuando empezamos a decir hace unos años, hay que vivir mirando al río y no de espaldas al río, es verdad. Y ahora tenemos el Paseo de Larga y tenemos en más consideración nuestro río, y es una maravilla. Sin duda. Pero hay que tenerle miedo también, porque estas cosas pasan. Claro. Así entonces, bueno, la proximidad de los edificios también a los cauces del río es algo a tener deberíamos muy y algunos dentro de los cauces, porque es que aquí hay mucha zona inundable que se ha utilizado dentro de la burbuja inmobiliaria, para construir, urbanizar, y hay urbanizaciones que están de lleno en lo que podría ser la llanura aluvial o la llanura de inundación de unos ríos. Y claro, evidentemente cuando llega el momento en que el río presenta sus escrituras, como se suele decir, pues evidentemente la culpa no la tiene el río, la culpa la tienen quienes han construido o quienes han permitido construir en cauce fluvial o al lado de un cauce fluvial tan cercano, sin respetar un mínimo de anchura, como para que las zonas estas cercanas a los ríos, que son zonas de llanura aluvial o llanura de inundación, tendrían que ser exclusivamente parques. Parques para durante la mayor parte del año disfrutar del parque. Parque fluvial, bueno, como su nombre indique, con las riberas de los ríos perfectamente cuidadas y con la fauna y la flora propia del río, con su evolución cíclica, etcétera, etcétera, pero que no afecta para nada a esas zonas. Si construyes, adiós. Difícil. Rosa Marina Herrea, cuéntanos cómo vivisteis vuestra familia. Estos señores han hablado técnicamente muy bien. Yo os voy a hablar de sensaciones, sentimientos, impresiones. Primero, la casa que mis padres construyeron en su momento la hicieron muy bien. No está cerca, ni tocando un río, ni pidiendo nada, ni donde no debe. Segundo, hay medidas que son mucho más sencillas que todas las que se han dicho. Son avisos a tiempo. Burlada, que debe guardar la impronta de cuando Pilar fue alcaldesa. Y eso, que lo siguen trabajando y muy bien. Por eso, guarda la impronta y lo hacen muy bien. A mí me habían comentado que habían avisado muy pronto y muy bien. Muy pronto lo hicieron, a nosotros no nos avisó nadie. Comprenderéis que perder 7 coches, una casa con todos los... Hay una casa que es muy baja y entonces, bueno, las fuerzas de la naturaleza son las que son, pero se podían haber salvaguardado cosas que se pueden elevar. Yo estoy en una casa sobre 8 escalones de piedra. En la historia, jamás. El agua en las peores crecidas había llegado al primer escalón, si llegaba. Y ahí, como dice Julen, hay un esparcimiento, puede llegar el agua. No os podéis hacer una idea. A las 10 de la mañana yo estaba en un balcón del segundo piso, un apartamento, con mi hermana, y digo yo, si yo estoy viendo agua
esto, lo que te digo, o sea, sin más, estoy viendo agua. Daos cuenta que nadie nos había avisado de nada. Y de repente le digo, ¿cómo que estoy viendo agua? Que viene, que llega, que llega. En una hora teníamos el agua en el cuarto escalón. Ya mi hermana, que estaba en la casa, baja en pijama de su casa a la mía, con el agua por la cintura, que fue, eso sí fue peligrosísimo. Salió, llegaron, porque claro, ¿qué hay por los suelos de un jardín? Pues puede haber de todo, o sea, puede haber de todo. Sí, sí. Entonces llegaron, bueno, llega un momento en que el agua seguía subiendo y entonces empiezas a decir, bueno, esto ya muy serio. Ellos llamaron al 112, una hermana mía que está esporádicamente aquí, y yo decíamos, yo no salgo. Pues bueno, no salgo. Cuando se fue la luz, hombre, parece que habrá que salir, y encima yo tengo un colectivo de hijos que llamaban al 112 y decían, nuestra madre es una loca de película que no querrá salir, vayan a sacarla a la fuerza. Con lo cual ya me parecía feo. Pero ¿sabéis la imagen de montarte en una barca, cada uno con su bolsito, llegar a las faldas de la cuesta del Don Carlos, del Hotel Don Carlos, arriba, domingo, gente así de expectación, y tú que subes con un bolsito por la puerta, el policía foral que dice, señora, le llevo el bolso, no, muchas gracias. Los niños allá arriba que gritan, abuela, abuela, Mortadelo y Filemón. Si no, hubiera todas las consecuencias que os digo. Yo vuelvo a decir algo muy, muy serio. El aviso, a toda la gente que vive en un contorno, el aviso es imprescindible. Y si hay un aviso a tiempo, de entrada, esos 7 coches, nadie tiene que responder de ellos, y una serie de televisiones, y etcétera, etcétera, podría haberse salvado. Eso es lo que a mí, lo insisto, porque creo que no debe de volver a pasar. La importancia, desde luego, de informar a la población ante una situación así, ¿no? Que a primera hora ya de la mañana se veía venir. Burlada lo vio muy, muy claro, y a las 6:30 de la mañana la Policía Municipal pasó hasta en 4 ocasiones por diferentes calles de la localidad, avisando con megafonía, y de repente, bueno, pues muchísimas personas acudieron sobre todo a la zona del Soto para retirar el vehículo, porque si no todos los vehículos habrían desaparecido, porque realmente fue brutal, ¿no? El impacto del agua. Ahora, otra cuestión nos planteamos, ¿no? Y está en la calle, y ahí el alcalde de la ciudad de Pamplona, en este caso Enrique Maya, ha hecho referencia a las atracciones de San Fermín en la zona de la Runa. ¿Qué va a pasar? ¿Si habrá algún problema? Si os parece, escuchamos el testimonio del alcalde y lo comentamos, ¿de acuerdo? Lo vemos. Muy bien. El Parque Runa fue objeto de un estudio específico sobre cargas que puede asumir, y además se hizo, pues bueno, con sistemas en el sitio de aplicar cargas para ver cuánto podía aguantar, y hay un estudio muy detallado de dónde se puede colocar cada aparato, cuál es, en fin, todo eso está estudiado. Pero no está de más el que a la persona que hizo el estudio, que por cierto es Antonio Arechavala, que es una persona que está saliendo en los medios y muy conocida por su gran prestigio en temas de geología, pues bueno, que tenga que consultar con él, vamos, para ver cuál es un poco su opinión. Bueno, pues son las palabras del alcalde, en principio parecen tranquilizadoras. Pilar. Bueno, yo en los técnicos confío, en principio, me parece que hay que confiar. Sí que tendríamos que volver a pensar en qué significa, y es algo que también hemos estado previamente reflexionando. El cambio climático, el modelo de vida que tenemos, nos va a hacer pensar que tenemos que cambiar cosas y pautas y emplazamientos y modelos de vida, o sea, creo que sí. Porque eso, tenemos todo Centro Europa anegado, lo de Oklahoma, lo de medio mundo, o sea, Austria, el Danubio, que como decía Julen, generalmente en Austria, Alemania, etcétera, le dejan cauce, le dejan apertura, le dejan tal. Budapest ya pasa otro, y el Parlamento de Budapest, que es esa maravilla que conocemos, pues afectadísimo. Efectivamente. Afectadísimo. Yo las medidas coyunturales me parece muy bien. Por ejemplo, el tema de los avisos es fundamental. Pero no solamente eso, sino luego actuar con agilidad, con eficacia, con todos los medios disponibles, de tipo de grúas de desplazamiento, helicópteros como el que hemos visto, todos los equipos de bomberos, policía foral, policía municipal, etcétera, pues adiestrados y adiestradas, porque hay chicos y chicas, ¿no?, en todos los equipos, para actuar con agilidad, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y fundamentalmente después los seguros que cubran todos los daños. Eso también. Ahora bien, las medidas coyunturales es
una pequeña parte nada más de las medidas más globales, estructurales, que hay que tomar antes. De concienciación. Las estructurales son las más importantes. El tema de esta inundación, por ejemplo, ha sido causada porque el Ulzama no había traído nunca gota fría concentrada en muy pocas horas de 300 metros cúbicos por segundo. Nunca jamás. Así es. El Ulzama no tiene una regulación de ningún tipo y entonces tiene libertad de movimiento. Y en nada que no tenga drenaje amplio y difuso en todas las orillas, en 250, 300 metros de anchura de inundación, va todo a Villava. Y se junta además con el Arga, ahí, y es donde más daño provocó. Exacto. Bueno, vamos a escuchar otros testimonios de personas afectadas. Hoy vamos a centrar nuestra tertulia, creo, en este tema, porque es el tema realmente de interés del que estamos hablando. Ha sido muy tremenda todos, y hay mucha ¿no? gente muy afectada. Exacto. Muchos de los afectados han hablado hoy para Navarra Televisión. Te iba a decir, había una cosa que me comentaba el secretario de Villava, me decía, mira, acaba de irse una mujer, eso me lo decía el primer día, llorando porque además no tenía seguro. ¿Os imagináis qué situación? O personas en situación de desempleo, sin seguros. Se trunca la vida de algunas familias. Vemos los testimonios de algunos afectados y seguimos comentando. Las aguas tranquilas del Ulzama no son reflejo de la actividad incesante en la que están sumergidos muchos vecinos de Villava, porque el barro y el lodo sigue tan presente que es difícil olvidar lo ocurrido. Se afanan en volver a una normalidad que todavía parece lejana. En estos talleres el aspecto sigue siendo desolador, al igual que en esta farmacia, donde ya acumulan en bolsas de basura los fármacos perdidos. Todas las que son de frigorífico, las de nevera se han perdido todas, y luego cajoneras, 2 baldas de cajoneras, todavía están inventariadas pero no están tasadas porque no tenemos todavía el equipo informático para tasarlo en euros. Desconocen la cuantía de las pérdidas y a la espera del perito continúan limpiando. Yo no tengo todo el género todavía y no tengo forma para dispensar. Ahora necesitamos la receta electrónica y mientras no tengamos ordenadores y conexión a internet no puedo funcionar. Es el momento de cuantificar las pérdidas a la espera de que el seguro valore los daños. En estos carteles que hemos encontrado en las calles de Villava se aconseja a los afectados cómo actuar a la hora de reclamar al consorcio, a través de un agente, en la página web o directamente en sus oficinas. Eso sí, los afectados deben tomar fotografías de lo dañado y conservar los restos del siniestro. Documentar cada cosita que fuera a la basura. Lo que hicimos es, sin tocar nada, grabar todo como estaba, y luego, claro, hay muchas cosas que han desaparecido y también se las ha llevado el agua. Los peritos todavía no han pasado por la mayoría de locales afectados. Es lo que también nos cuentan en esta cooperativa de productos ecológicos, donde calculan que las pérdidas alcanzan los 60.000 euros. Para abrirla cuanto antes, porque claro, hay unos sueldos que pagar y bueno, pues y además los consumidores nos hemos quedado sin producto que comprar. Yo creí que no iba a ser tanto desastre. En Pamplona, sin embargo, el trabajo se centra en los garajes inundados, donde los operarios trabajan a destajo. Arrastrar el agua, sí, limpiar todo. 3 días después, estas son las consecuencias de una de las mayores riadas que se recuerdan en la capital navarra y su comarca. Bueno, estamos ya en el final de nuestra tertulia, Rosa Marina. Yo quería hacer, ahora cuando está hablando de qué dice el consorcio, cómo hay que hacer, cómo hay que actuar, realmente creo que el ayuntamiento va a hacer, va a reunir a los vecinos, va a explicar. Hay cosas muy difíciles para determinada gente. Es muy complicado rellenar una serie de cosas, he estado haciéndolas, sé que para mucha gente va a ser muy complicado. Porque son aspectos técnicos o... Claro, es muy complicado, son muchos datos, son muchas cosas. Sí. Y el seguro, y la fotocopia, y la póliza, no sé qué. Ya. Que ayuden a la gente, por favor, que pongan a alguien al lado que le ayude a rellenar. O sea, facilitar ese porque trámite. Eso es muy complicado para determinadas personas. Que por favor les ayuden. Creo que es importantísimo. Brevemente, Julen. 2 cositas nada más. Bueno, antes ha salido el señor alcalde con el tema del parque de la Runa, donde se colocan las barracas sanfermineras. Ahí hay una mota que es ilegal. Es una mota ilegal que se construyó, a pesar que se comunicó a la Confederación Hidrográfica del Ebro para todo esto. La Confederación Hidrográfica del Ebro en muchas cosas actúa tarde y mal. Y en este caso no actuó. ¿Y qué hizo después de que estaba construida la mota esa que defiende a la zona de parcela de los... Pues se le puso una multa al Ayuntamiento de Pamplona, se le puso una multa y punto, y ya está. No sé si al Ayuntamiento o a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, porque como también la Asunta del Agua depende de la Mancomunidad,
Y otra de las cosas, se hizo una urbanización del plan de Rochapea en el último tramo del bulevar, lo que es el bulevar, lo que se llama el bulevar Bernardino Tirapu, Río Arga, todas estas calles que se inundan. Todas las veces se han inundado, ahora también se han inundado. Y están justo a la altura de donde está el puente de Rochapea, Corrales del Gas y justo detrás, ¿no? Bueno, eso está inundado, pues ha inundado siempre. En gran parte es porque la Mota lleva más el agua hacia esa zona. Claro, luego está en el lado izquierdo del río, en la margen izquierda están las murallas. Hay transformadores de luz bajo la acera, en esa nueva urbanización. Imagínate tú, si se inundan los sótanos y las bajeras, ¿qué pasa con los transformadores de la luz de toda una manzana o varias manzanas de casas enterrados debajo de la acera? Bueno, son muchos interrogantes, desde luego, que los expertos y los técnicos tendrían que darnos su explicación clara, ¿no? Por lo menos que solucionen lo que tiene todavía solución. Exactamente. Una última reflexión, Pilar, y nos despedimos. Sí, pues bueno, yo lamentar la desgracia de tantas personas. Me alegro que no haya habido desgracias personales, pero detrás de eso hay muchísima gente con una desgracia personal grande. Y en esta economía que en este momento está tan deteriorada y tan herida por otras cosas, pues esta es ya una puntilla para muchos. En fin, que todo mi ánimo y solidaridad. Así es, nos sumamos sin duda alguna a esos mensajes, por supuesto, todos en apoyo, ¿no?, de las personas que lo habéis sufrido en primera persona. Sobre todo hay algunos que todavía la han pasado peor. Exactamente. Bueno, terminamos aquí nuestra tertulia, 4 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Sepan ustedes que pueden llamarnos, ya cambiamos totalmente de tema, 948-1382-00, apunten ese número de teléfono si quieren ir a Senda Viva, olvidarse de estos problemas que tenemos y disfrutar de este parque de ocio y de la naturaleza en Arguedas, en el sur de Navarra. Apunten el teléfono 948-1382-00. Al final del programa tendremos invitaciones para ustedes. Y ahora sí hacemos una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y seguimos con otros temas.